Les damos a todos la bienvenida. Esta es nuestra cuarta webinar. La primera la hicimos en relación a, bueno, dar un poquito a conocer qué se estaba trabajando en materia de musicoterapia y con pacientes o en situaciones de COVID, ¿sí? Tanto en Argentina como en España, que fueron un poco los lugares en donde empezaron a ver musicoterapeutas trabajando en ese sentido. Les vamos a pedir a todos los que van ingresando que apaguen sus micrófonos para que no acople. Bueno, la segunda, un poco pensando en los pacientes y qué nos íbamos a encontrar cuando todo esto pase, sobre todo con adultos mayores. Ahí nos acompañó un neuropsicólogo. Y la semana pasada estuvimos hablando de tecnología y musicoterapia y un poco revisando nuestras intervenciones en toda esta atención que estamos haciendo vía redes sociales y utilizando todas las estrategias tecnológicas posibles. Y bueno, y hoy queríamos abrir un poco el espacio a lo que es el síndrome post-UTI, algo que se viene trabajando hace mucho tiempo, pero que quién sabe, en este momento, ¿no? Entendiendo la cantidad de personas y siendo las terapias intensivas hoy un espacio de muy mediáticos, ¿no? De un lugar muy visible que logró mucha visibilidad. Bueno, aprovechando también eso, tratando de generar un mayor interés, por lo menos en la comunidad de profesionales, acerca de, bueno, todas las cosas que como musicoterapeutas podemos brindar en el área crítica, ¿no? Y bueno, para eso quise convocar a colegas y a gente muy querida, entre ellos a kinesiólogos, a Darío Villalba y a Milagros, que son dos personas que trabajan con pacientes en terapia intensiva hace muchos años y tienen mucha experiencia en el tema, y nos encanta poderlos escuchar. Y también a colegas musicoterapeutas. Una de ellas es Luciana Carballido, que trabaja conmigo en el Sanatorio San José, y la otra es Beatriz Vilches, una musicoterapeuta también egresada de la Universidad de Buenos Aires, que el año pasado se vino a formar con nosotros a Buenos Aires, hizo un entrenamiento intensivo, y a su vuelta pudo tener la posibilidad de empezar a atender pacientes, por lo menos en materia de síndrome post-UTI, ¿no? Entonces, bueno, pudimos trabajar juntas y ya ella les va a contar. Así que la webinar va a tener un poco esto, va a haber al principio un desarrollo de lo que es el síndrome por parte de Darío. Después con Luciana hablaremos un poco de la prevención del síndrome trabajando con pacientes en terapia, y después se va a sumar también Milagros a hacer su intervención en cuanto al trabajo interdisciplinario con kinesiología que hacemos y mucho. Y para cerrar va a hablar un poco del seguimiento y el trabajo por fuera de la terapia intensiva, Beatriz, contándonos un poquito un caso, ¿sí? Así que esa es un poco la webinar como está armada, ¿sí? Así que bueno, para comenzar, le voy a pedir a Darío que nos cuente un poquito. Ahora ya les voy a contar quién es Darío. Yo tenía todo acá listo, pero bueno, me escribió tanta gente que... Bueno, Darío es especialista en cuidados respiratorios, ¿sí? Licenciado en kinesiología, coordinador de docencia e investigación en la Clínica Basilea, director del Comité de Seguimiento y Rehabilitación luego de la enfermedad crítica en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. De ese comité tengo el honor de formar parte, y director suplente de la sección de kinesiología en la Asociación de Medicina Respiratoria, entre otras cosas, ¿sí? Tiene muchísimo trabajo en el área y bueno, creo que es para mí un honor. Agradezco enormemente que Darío me haya dicho que sí a esto, y bueno, los dejo con él. Es compartir pantalla, Darío, abajo, y ahí se ve tu PowerPoint. Bueno, buenas tardes, gracias a todos los que están conectados. Bueno. Vamos a difundir un poco sobre un síndrome, en su descripción, algo bastante nuevo. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Vamos a poner un cronómetro para no pasarnos de tiempo. Vamos Muy a bien. difundir, hablar un poco del síndrome post-terapia intensiva, un síndrome nuevo, ¿sí? Un síndrome que tiene una descripción formal. Ahí, como ven, Nidan, uno de los máximos expertos en el área, en la prevención y en el tratamiento. Año 2012, en una reunión de expertos, por primera vez se define lo que es el síndrome post-terapia intensiva, algo que veníamos viendo, lo que trabajamos en terapia intensiva, como que las personas quedaban con secuelas, secuelas que quizás exacerbaban cosas ya, hay algún otro micrófono abierto, perdón, exacerbaban patologías de antes de la terapia intensiva, eran patologías nuevas, pero todo generaba una secuela. La definición es esa, ¿no? Es un nuevo deterioro o un empeoramiento luego de haber estado internado en una terapia intensiva, ¿sí? Ahí está enmarcado el síndrome post-terapia intensiva. ¿En qué esfera? Podríamos decir tres, algunos dicen más, pero hay secuelas físicas, psicológicas y cognitivas. ¿Esto qué va a pasar? Va a impactar en la calidad de vida. Las personas que sufren una enfermedad aguda, van a la terapia intensiva, pueden tener el síndrome post-terapia intensiva que va a tener un deterioro en su calidad de vida relacionada a la salud. La mayoría de los pacientes es un tema relativo, yo lo escribo, pero lo relativizo, ¿no? La mayoría de los pacientes tienen un deterioro al menos en una esfera. Sí, puede ser en una, puede ser algunos pacientes que tengan más de una esfera, pero no cualquier paciente. Si estuviste un día en la terapia intensiva sin respirador, o un día o dos con respirador, pero sin otros factores de riesgo, posiblemente no los desarrolle. Pero hay un buen porcentaje de pacientes que si cumplen los criterios de desarrollo lo van a sufrir, ¿no? Los criterios de predictivos del síndrome. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Acá me quiero detener de desarrollar el síndrome. El síndrome tiene factores que no vamos a poder modificar, como la calidad de vida previa, ¿sí? Hay mucha gente que llega a la terapia intensiva con un estatus funcional y una calidad de vida ya deteriorada, con comorbilidades, como dicen ahí. Acá no lo pongo, pero hay algo que se habla en terapia intensiva, que viene un concepto de la geriatría, que es la fragilidad, ¿sí? La fragilidad como una forma de medir subjetivamente lo funcional o no de la persona, lo frágil que es o no ante un evento nuevo, ¿no? Ante una enfermedad. Va a tener mayores secuelas o mayor mortalidad el paciente más frágil que el menos frágil. Y la fragilidad no está asociada a la edad. Hay gente que tiene mayor fragilidad a los 50 años y hay personas que tienen 80 años y tienen menor fragilidad. Todo eso se enmarca en el estatus funcional, la calidad de vida y las comorbilidades, quizás sin tener en cuenta la edad. Los motivos de ingreso a la terapia intensiva que lo hacen necesitar VM, que es ventilación mecánica, tampoco los podemos modificar. Tampoco la personalidad previa de las personas, el optimismo y el pesimismo que tienen influencia sobre las secuelas psicológicas, no podemos modificarla, la escolaridad tampoco y la edad tampoco. Modificables, yo no voy a poner nada de musicoterapeuta, de las intervenciones y demás que después hablarán ustedes, pero hay situaciones dentro de la terapia intensiva que podemos modificar. Lo que son los planes, los algoritmos, los protocolos de sedación y analgesia, la prevención de la debilidad muscular en terapia intensiva, las dosis, la administración o no y la dosis de corticoides, de bloqueantes neuromusculares, acortar la estadía, la presencia y el tratamiento del delirium o la prevención del delirium son todos factores modificables, la hipoglucemia asociada a la debilidad muscular, la hipoxemia asociada a secuelas cognitivas, los tiempos de ventilación mecánica. Todo eso que no está en negrita en la diapositiva apunta a una situación que es la estadía en terapia intensiva. Cuanto más rápido logremos sacar a una persona de la terapia intensiva, menores van a ser sus secuelas. Hay dos grandes entidades que tienen mayor secuelas, que son la sepsis y el distrés. Dos situaciones que se ven en el COVID, ¿no? Las personas que están en terapia intensiva, los pacientes que están en terapia intensiva por COVID-19, están por síndrome de distrés respiratorio del adulto, necesitan ventilación mecánica por esto, y son de los factores de riesgo con niveles más altos de secuelas, tanto cognitivas, psicológicas como físicas, o sea, con mayor incidencia del síndrome post-terapia intensiva. Cuando hablo de secuelas en la esfera cognitiva, se afectan estas
5 funciones: la memoria, la atención, la concentración, la función ejecutiva y la velocidad de procesamiento mental. Estas son las secuelas más vistas en diferentes incidencias según los factores de riesgo. ¿Esto qué va a llevar? A una discapacidad o incapacidad que imposibilita planes de alta. A esta persona que no comprende funciones básicas, es muy difícil decirle, tenés que tomar esta medicación, tenés que hacer esta situación. Entonces, la secuela cognitiva generalmente necesita acompañantes, ¿sí? Cuidadores. Y también dificulta la vuelta al trabajo, como vamos a ver más adelante. Fíjense que a diferentes edades, acá está agrupado abajo por edad, el cursor no se va a ver, pero edad menor a 49 años, entre 50 y 64 o mayor a 65, R-Vance, una forma de medir deterioro cognitivo, un score cognitivo. Fíjense, en la línea verde, entre punteada en líneas más largas, es lo normal, un R-Vance de 100. Fíjense cómo a los 3 meses y al año, las secuelas no importa en la edad, todos los grupos presentaron secuelas. Estos eran pacientes con distrés respiratorio del adulto. La línea roja es un deterioro cognitivo leve, un trauma cerebral o como una enfermedad de Alzheimer se comportan los mayores de 65 años posterior a la terapia intensiva con factores de riesgo. De la esfera psicológica vamos a tener ansiedad, depresión o síndrome de estrés postraumático. La ansiedad manifestada como irritabilidad excesiva, preocupación, inquietud, la depresión como fatiga, pérdida de interés, desesperanza, insomnio, falta de apetito, y los trastornos de estrés postraumático que tiene el flashback, el volver a vivir el estrés, que es haber estado en la terapia intensiva, recuerdo intrusivo, meterse hacia adentro, no querer contar esta experiencia, ansiedad severa, hiperactividad o hipervigilancia, son las características del estrés postraumático descrito en soldados que vuelven de la guerra o en personas que estuvieron en la guerra, descrito en violaciones. Bueno, también el estrés postraumático está descrito como integrante del síndrome post-terapia intensiva. Obviamente todas estas secuelas son incapacitantes y también llevan a menor calidad de vida, como les dije al principio. El estrés postraumático y casi todas las secuelas psicológicas tienen un comportamiento a veces impredecible. Arriba van a ver una persistencia de los síntomas en un año. Hay gente que se recupera, que tiene un recovery. Fíjense que al mes 12 baja la incidencia de síntomas. Hay otro que tiene un comportamiento inverso, o sea que al principio, a las primeras semanas, no tienen síntomas sobre el estrés postraumático y lo desarrollan a través de los meses, de las semanas y meses, y las personas con mayor resiliencia tienen menor incidencia del síndrome. Lo físico, que suele ser lo que más se ve, porque la secuela física en un supermercado, en la cola, uno puede decir qué le habrá pasado a esta persona que camina así, y uno dice, no, estuvo en terapia intensiva y es visible, pero las otras dos secuelas que vimos a veces son más invisibles, ¿no? La cognitiva y la psicológica. Esto habla de la debilidad adquirida en terapia intensiva, la vedette, lo que más conocemos, según la serie hasta un 100% de las personas tienen algún grado de debilidad adquirida en terapia intensiva, que tiene algún grado de prevención también, atrapamiento neuropático, situaciones heterotópicas, temas de la intubación como la disfonía, la disfagia, alteración del gusto, lesiones de la vía aérea, hiperactividad de la vía de conducción respiratorias, pérdida de implantes dentales, que quizás cuando hace unos años empecé la terapia intensiva te decían, bueno, pero estás vivo. Eso es algo que se escucha mucho, estás vivo, ¿de qué te quejas? Y no, uno puede quejarse, es parte de un duelo que tiene que hacer y sobre todo si son problemas, secuelas que hubiésemos podido prevenir. ¿Sí? En problemas cosméticos quedan las estrías por marca por sobrecarga de edema, una cicatriz de un tubo pleural, una cicatriz de una traqueotomía, de un acceso venoso. Todos problemas que uno puede minimizar en esa frase que es estás vivo, ¿de qué te quejas? Pero que pueden tener un impacto en la funcionalidad de la persona post-terapia intensiva. Todo esto tiene una interrelación, ¿sí? La secuela física puede llevar a secuela psicológica, la secuela cognitiva puede llevar a dificultad para entender el ejercicio físico, y todo se interrelaciona y profundiza el síndrome. Hay consecuencias financieras, la vuelta al trabajo en un año, hay alguna serie, hay un trabajo argentino que ahora vamos a ver,
al año menos de la mitad de los que trabajaban estudiar habían vuelto a estudiar o a trabajar, y esto genera toxicidades financieras. Hay un síndrome post-terapia intensiva F también, que es cómo se afecta la salud mental del familiar o del cuidador, ¿sí? Que también puede durar meses o años como en el paciente, y que se manifiesta por ansiedad, depresión, insomnio y trastorno del estrés postraumático también, tanto en familia como en cuidador. Esto a los dos, tanto al paciente como a la familia, lo lleva muchas veces al desempleo, la dificultad de recuperar el trabajo. Y esto, como les dije antes, en el paciente también afecta a la familia y genera la toxicidad financiera manifestada en los costos de la atención médica, a veces sustentado por la prepaga, a veces no, por la obra social, por la cobertura estatal, ¿sí? Falta de cobertura en algunos aspectos de la atención, y también otros aspectos financieros, tomarse un remis, tomarse muchos remises, dejar de trabajar, y todo esto va a llevar a cambios en la dinámica familiar. Las familias del paciente enfermo, tanto cuando está en terapia intensiva como posterior, tiene otra dinámica, las desestructura y se tienen que reorganizar. Sobre todo cuando miembros de la familia tienen que pasar a cumplir funciones de cuidador, ¿sí? Este es el trabajo argentino, es bastante largo, calidad de vida posterior a la terapia intensiva, pero quiero ver cómo se analiza el Eurocol, una de las escalas de medición que analiza movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor y malestar y ansiedad y depresión. Las barras grises son previo a la terapia intensiva y después van a ver, la verde es a los 2 meses, al sexto mes y al año. Fíjense cómo al año la movilidad todavía tiene el doble de la dificultad de antes de la terapia intensiva, lo mismo el cuidado personal y lo mismo las actividades cotidianas, ¿sí? Como todavía al año los pacientes no se lograban recuperar. En esta serie seguimos 320 pacientes que cumplieron el seguimiento al año, 200 personas. ¿Cómo lo podemos prevenir? Bueno, haciendo protocolos de sedación analgesia, previniendo y tratando el delirio, haciendo todas las actividades de rehabilitación, dándole una prioridad a esto, acortando los tiempos de ventilación mecánica, que acortaría todo esto los tiempos de estadía, incluyendo la familia, incluyendo los diarios de terapia intensiva, podemos hablar bastante tiempo de estos temas. Todo esto, para el que está en terapia intensiva, está generalmente marcado en lo que es el paquete de medidas AF, ¿sí? El paquete de medidas es una forma de calidad de trabajar en terapia intensiva. La A tiene que ver con el tratamiento integral del dolor, ¿sí? Registrarlo, medirlo y tratarlo. La B tiene que ver con una coordinación entre, estos son siglas en inglés, ¿no? Con una coordinación entre el despertar, cerrar la sedación y tratar de sacarlo al respirador al paciente todos los días. La C tiene que ver con una buena elección entre la analgesia y la sedación. La D tiene que ver con la detección y el tratamiento de delirio. La E con la movilización temprana, la rehabilitación temprana. Y la F con la familia. Todo esto está enmarcado, lo pueden encontrar en las guías PADI, que tiene una traducción al castellano. Esto lo pueden pedir después por privado, que tiene una traducción hecha por varios de nosotros de la SATI, que te enmarca cómo tratar la P de dolor, la analgesia y la sedación, el delirio, la movilidad temprana y el sueño en terapia intensiva. Cuando uno aplica estos paquetes de medidas, las secuelas van a bajar, ¿sí? Hay menos días de ventilación mecánica, menos días de coma, menos días de delirio, menos días de uso de contención física, menos necesidad de reingreso a la terapia intensiva y menos necesidad de internarse en un centro de rehabilitación e irse al hogar. Esto está en un trabajo, a mayor aplicación del paquete de medidas, menores son las secuelas, lo que les contaba recién, ¿eh? También lo ven en la remisión a la UTI y hacia dónde se van de alta los pacientes. Estamos terminando, el tiempo somos muchos los que hablamos, por eso estoy yendo un poco rápido en el tema. Hay dos tratamientos para el síndrome que han demostrado efectividad. Los peer support, los grupos de apoyo de pares, tanto entre profesionales y pacientes que contienen y apoyan a otros profesionales y a otros pacientes, tanto dentro de la terapia como fuera de la terapia intensiva, ayudan a mitigar el síndrome post-terapia intensiva, y las clínicas de seguimiento. Este va a ser un tema, como dije al principio, antes de que empiece la charla, que el jueves voy a hablar en un webinar de Chile, que va a ser específicamente sobre cómo se aplican las clínicas de seguimiento multidisciplinario. Para ir terminando, consideraciones finales. Hay que evitarlo el síndrome, principalmente. Si podemos mitigarlo dentro de la terapia intensiva, va a ser mejor. Una vez instalada la secuela, son más difíciles los tratamientos.
cómo evitar la secuela dando una atención de alta calidad, enmarcadas principalmente en ese paquete de medidas que le dije de la A a la F, con un buen manejo o minimizar la sedación, priorizar la analgesia, diagnosticar y tratar el delirio, tratar de sacar a la persona del respirador cuanto antes posible, involucrar a la familia y todo lo que sea las actividades de rehabilitación. Todo para acortar el tiempo de estadía, ¿sí? Una vez cerrado el síndrome hay que tratarlo con los grupos de apoyo de pares, como les dije recién, y con las clínicas de tratamiento post-terapia intensiva. Bueno, con eso termino, podemos darle lugar, las preguntas van a ir al final, Karina, ¿no? Sí, las preguntas van al final, Darío. Muy Ahora bien. vamos a adentrarnos un poquito a ver esto en acción, ¿no? Cómo pensarlo desde la musicoterapia. ¿Todavía estamos viendo tu pantalla? ¿Vos saliste? No. ¿Sí? ¿Y por qué? Ay, seguimos viendo tu pantalla, ¿eh? Bueno, Tienes que salir. sí, 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 sí. Ahí estamos. Ahí estamos, perfecto. Eh, bueno, clarísimo, ¿no? Yo imagino que todos los musicoterapeutas que están mirando y escuchando un poco todo lo que relatás, seguramente se les iban a todos ocurriendo un montón de intervenciones y de formas, ¿sí? Ahora vamos a compartir un poquito la intervención específica que vamos a hacer, que podemos hacer desde musicoterapia. Disculpen la desprolijidad, pero bueno, ahí vamos, ahí va queriendo. Bien, la idea es contarles un poquito, bueno, cómo nos manejamos los musicoterapeutas. Ya Darío les contó un poquito de qué se trata este síndrome, en realidad les contó un montón, ¿no? Pero claramente cuando una persona entra a terapia intensiva, nunca sale como entró, ¿no? Siempre va a haber una secuela. Lo que nosotros tenemos que tratar es de minimizarla. Las secuelas son por lo general muy traumáticas, pero en la actualidad, por suerte, existe todo un cambio de paradigma en lo que es el área crítica, que nosotros venimos como trabajando hace muchos años en esto, y gracias a eso es posible que los musicoterapeutas se puedan sumar a los equipos de salud. Hace 10 años era impensable que un musicoterapeuta trabajara dentro de un área crítica. Hoy es bastante más común de lo que imaginamos, ¿sí? Por suerte en Argentina yo tengo la suerte de participar en 2 instituciones en donde sus áreas críticas tienen musicoterapeutas insertos, y empezamos a desarrollar nuestro trabajo precisamente en todas estas cuestiones, ¿no? Porque bien decía Darío, tenemos que, por un lado, hacer todo lo posible para minimizar que ese síndrome se desarrolle, ¿sí? Esto es algo que buscan todos los profesionales, ¿sí? Y cada uno desde su perspectiva y desde su especificidad, bueno, va a impactar en diferentes áreas y va a intentar reducir algunas cuestiones que son las que precisamente generan a posteriori este síndrome, ¿no? El que el paciente esté sedado todo el tiempo, que por consiguiente no esté vigil, que por consiguiente si está ventilado, esté mucho más tiempo ventilado, y que eso haga que esa persona tiene que estar quieta. Obviamente cuanto más tiempo esa persona esté en ese estado, bueno, más posibilidades de desarrollar este síndrome tiene y muchísimas más secuelas. Así que si reducimos todo eso, bueno, vamos a generar que esa persona tenga una mejor estadía en la terapia, sea mucho menos traumático y a posteriori tenga muchos menos efectos secundarios, ¿sí? Así que bueno, como bien decía Darío, estas son un poco todas las cuestiones en donde nosotros podemos ir impactando, que tienen que ver con las intervenciones para prevenir este síndrome. Trabajando, obviamente, como lo hacemos los musicoterapeutas siempre, centrados en el paciente y su familia, ¿no? Para nosotros no es raro trabajar con la familia, lo hacemos en muchísimas áreas y en las terapias intensivas lo hacemos un montón. Ahora vamos a ir viendo ejemplos, ¿sí? Nada que todos los que están en esta webinar no sepan del impacto que tiene la musicoterapia en el área crítica. No me voy a, si alguno quiere estos papers que hacemos alusión, después los podemos compartir, ¿sí? Sobre todo en pacientes con ventilación mecánica,
cada día hay más evidencia científica, por suerte, ¿no? Que es un área en donde nosotros estamos trabajando un montón. Darío decía, bueno, prevenir el síndrome es general que el paciente esté menos días ventilado. Bueno, por suerte la musicoterapia está trabajando mucho en esto y estamos generando precisamente que los pacientes, a partir de intervenciones no farmacológicas, tengan un buen despertar, puedan tener una activación cortical mucho más temprano que lo que sucedía antes, tratando de generar intervenciones que los orienten, empiecen a activar sus áreas cerebrales, aún estando inmóviles. Sabemos que la música puede impactar a nivel motor aún sin movernos, ¿no es cierto? Y por otro lado, bueno, cuando la movilidad puede ser posible, empezar a generar y acompañar a todos los profesionales que trabajan en la rehabilitación. En lo que tiene que ver con estrés postraumático en terapia intensiva, hay un paper muy interesante desarrollado por estos autores que lo publicaron hace bastante poco, así que también si lo quieren se los podemos pasar, ¿no? Que habla un poquito de, bueno, cómo nosotros podemos trabajar. En este caso es toda una investigación basada en el trabajo con canciones, ¿sí? Bueno, como decíamos, las instancias de intervención están en cuanto a la prevención y al tratamiento, ¿sí? Hoy vamos a ver intervenciones específicas en el área crítica para prevenir este síndrome y también vamos a ver al final una colega que nos va a compartir una viñeta clínica sobre un trabajo a posterior en este ámbito de seguimiento que hacía referencia hace un ratito. Les quiero pasar la voz a Luciana Carballido. Así que yo voy a salir de acá, esperar un minuto, y quiero presentarles a Luciana. Bueno, buenas tardes y buenas noches, y buen provecho a todos los que están del otro lado del charco cenando, que ya son como las 10 de la noche, ¿no? Me tocó una parte re linda, me tocó una parte en la que tengo que compartir con ustedes lo que tiene que ver con intervenciones en prevención del síndrome post-UTI. Y bueno, primero contarles que estoy muy, muy contenta de participar. Tengo el gusto enorme de estar en esta webinar, además de con este equipo lindo, con Mili, que es una compañera de trabajo que es kinesióloga, con quien trabajamos mucho en interdisciplina. Así que Mili, vos sumate, ¿eh? Sí, yo no las presenté, lo quería hacer ahora, pero bueno, estoy poniendo el power, buscando los videos, haciendo todo a la vez, haciendo entrar gente a la sala, que hay en la sala de espera gente. Bueno, la idea es, ¿ustedes están viendo la pantalla que yo estoy viendo? Estamos viendo la pantalla exactamente como vos la estás viendo. Perfecto, bueno, entonces ya le di a esta gente que entrara. Les quiero presentar a Luciana. Bueno, Luciana forma parte del equipo de musicoterapia del Sanatorio San José. Somos 4 musicoterapeutas las que estamos trabajando. Ella es licenciada en musicoterapia, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, y está conmigo hace muchísimos años y yo estoy muy feliz de poder trabajar con ella y con el resto del equipo, obviamente. En este caso, Luciana es un poco la voz cantante de un montón de profesionales que trabajamos en el área crítica y les va a contar algunos ejemplos. Para ello se va a sumar en algunas de las viñetas Milagros. Milagros López Alba también es licenciada en kinesiología y compañera de trabajo en el sanatorio, alguien que nos ha abierto las puertas en muchos sentidos en nuestro trabajo, nos ha acompañado, nos enseña, tiene la delicadeza de ser muy generosa con nosotros y compartir muchísima información que nos han hecho crecer como profesionales, nos ha enseñado mucho y bueno, estamos muy felices de que hoy esté compartiendo con nosotros esta webinar. Así que las dos van a hablar a partir de ahora, ¿sí? Yo voy a poner esto, ahí vamos, y bueno, Lu, si vos querés, empezá a hablar. Bueno, lo primero que quería reflexionar es acerca de la importancia de la interdisciplina. Nosotros ahora vamos a tener la suerte de compartir con ustedes un montón de intervenciones, algunas son específicas de musicoterapia, en cuestiones que tienen que ver con la prevención del síndrome post-UTI, y algunas son intervenciones interdisciplinarias sobre las que después va a reflexionar más Mili, pero como que creo que en los videos o en las cosas que vamos a poder compartirles, se va a ver como el momento de la intervención concreta, pero quería pensar antes de esto que para que estas intervenciones se lleven adelante, es necesario primero una articulación de trabajo con todo el equipo, y no solamente con quienes estamos in situ ahí. Necesitamos coordinar con la persona que limpia la habitación, che, ¿en qué horario entras para que yo pueda entrar después?
necesitamos coordinar con el enfermero a qué hora o con la enfermera a qué hora se va a higienizar ese paciente. Entonces hay o con lo mismo con el equipo médico, hay todo un trabajo que tiene que ver con la articulación de tiempos y de cuestiones que habla de un montón de gente interesada en la calidad de vida de estos pacientes y no tiene que ver solamente con quienes estamos haciendo la intervención. Y pensaba que es tanto más enriquecedor el trabajo cuando se trabaja así, en lo que va a hablar después también Bea tiene que ver sí, más con trabajo interdisciplinario, hablaba con una compañera que es terapista ocupacional sobre cuánto se puede como hacer cuando se trabaja en interdisciplina en estas poblaciones, así que eso, vamos a mostrarles un pedacito de nuestro quehacer cotidiano, pero quería reflexionar sobre esto primero. Sí, son menos 20, ¿sí? Digo Sí, para que tengamos un control del tiempo todos. sí, tengo un cronómetro acá. Con respecto a la Bien. implicación y a la participación de las familias, lo que tenemos como resultado son pacientes que están más conectados con su entorno social y también más motivados en lo que es el tratamiento de la UTI. Estar en terapia intensiva es muy frustrante porque se pierde mucha autonomía y queríamos mostrarles un videito de lo que es la viñeta número 1. Esta canción para niños, de parte de mami y papi, ya nos estamos curando, pronto volvemos a casa. Esta canción para niños, de parte de mami y papi, ya nos estamos curando, pronto volvemos a casa. Les cuento lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo era eso, un papá muy preocupado porque estaba en terapia intensiva hace un montón de tiempo y no sabía cómo transmitirle a su hijo que se estaba recuperando y que iba a volver, y lo que hicimos fue agarrar una canción que al hijo le gustaba mucho, y nos ayudó su mamá también, para poder transmitirle eso al nene, que el papá estaba bien y que se estaba recuperando y que prontito iba a volver a casa. Volvemos al Power, Cari. Bien. Vamos a la próxima diapositiva. Y otra cosa que hicimos fue trabajar con la implicación de las familias, esto que les veníamos diciendo antes, pero en la construcción de un diario. Darío mencionaba la construcción de un diario que relata un poquito el paso de los pacientes por la UTI y nos ayuda como a historizarse y a pensar cómo fue todo ese evento tan traumático que nos hizo llegar ahí. Seguimos al próximo. ¿Querías decir algo, Mili, con respecto a esto? No, me parece muy importante remarcar un poco lo que decía Darío, de tratar de seguir el hilo de lo que es el bundle de paquete de medidas ABCDF. Sobre todo hoy en tiempos de COVID-19, hay gran parte sobre la cual no vamos a poder hacer nada. Si el paciente necesita bloqueantes neuromusculares, los va a tener que tener. Entonces sí, quizás abocarnos a la parte del despertar del paciente, del retiro de la ventilación mecánica, es ahí donde tenemos que estar con las 15 alarmas prendidas, con el mejor equipo para entrar a la cancha, es ese momento. Si podemos acortar el tiempo de ventilación mecánica, sacar al paciente de la cama cuando se puede, sentarlo, pararlo, es fundamental. Es fundamental, no porque el paciente tenga vías, no se puede sentar, no se lo puede movilizar, todo lo contrario. Y desde esto creo que es desde donde a mí personalmente me gusta trabajar muchísimo en la interdisciplina y sobre todo con el equipo de musicoterapia. Es ir de a 2, ir de a 3, en el destete de la ventilación mecánica, en que el paciente pueda permanecer más tiempo sentado porque tiene una actividad para realizar. Muchas veces si sentamos un paciente al borde de la cama, le digo, bueno, vengo en media hora. A los 10 minutos me está llamando. Muchas veces el equipo de MT les deja actividades, les deja cosas para hacer, y se pasa la hora. Por ahí pasa una hora y media y el paciente ni se dio cuenta que estaba sentado. Creo que eso es fundamental. Sí. ¿Querés ver si mostramos el videito siguiente, Cari? A ver si se puede compartir con sonido. Todo porque tuvimos que pixelar los rostros, pero está traqueostomizado,
y logra mantener un montón de tiempo la movilización, que es un área que es más pertinente a Kine, pero en nuestra parte está como la motivación para que esté más tiempo aguantando y pedaleando ahí. ¿Tenemos algún ejemplo más? Y le dejo Sí. el habla a la Mili. Bueno, acá viene el tema de la ventilación espontánea y todo el tema ventilatorio. Creo que el tema ventilatorio es el tema, ¿no? Hay un montón de cuestiones que nosotros ahí hacemos, y Mili lo relataba muy bien. Nosotros empezamos a trabajar con el paciente apenas se empiezan a bajar los niveles de sedación profunda y el paciente empieza a despertar, y lo acompañamos hasta el destete, ¿sí? Trabajamos todo el tiempo con eso. Vamos a ver si podemos mostrar, a ver, tenemos un video. Mientras buscaste el video, puedo contar un poquitito el tema del Dale, destete. dale. Sacar el respirador a un paciente no es simplemente sacar el respirador, es todo un proceso grande que lleva a lo que es la desvinculación. Y llega a lo que es la parte final, lo que llamamos la prueba de ventilación espontánea, es pasar de venir de respirar varios días con una presión positiva muy grande a literalmente quizás respirar por un tubo muy chiquito. Y si alguien alguna vez estuvo intubado sabe de lo que estoy hablando, y si no, prueben respirar por una bombilla. Es bastante molesto, genera falta de aire, uno suele estar incómodo acostado en una cama lleno de luces que no sabe de dónde vienen, ruidos, no sabe qué hora es. Entonces, ese momento es fundamental. Y la verdad es que trabajando desde la interdisciplina con musicoterapia, que ya va a contar Luli qué es bien su trabajo en esta parte, y la verdad es que tuvimos muy buenos resultados. Si querés ir relatando, Mili, que bueno, estás haciendo, este es el momento en el que vas a extubar al paciente, ¿no es cierto? Exactamente, sí, es el momento donde el paciente está en la prueba de ventilación espontánea, con parámetros estables, y se procede a sacar el tubo de adentro de la boca. Mientras, bueno, en este caso está Ana Luz conmigo, está haciendo un soporte. Por lo general los pacientes se ponen muy ansiosos, entonces por lo general cuando arrancamos el proceso, yo trato de pedirles que sigan a Ana Luz, que la miren a ella, que ella va a venir con algo más lindo que lo que les estoy haciendo yo, que es aspirarle secreciones, sacarle el tubo, hacerlos toser, y la verdad es que se mantienen mucho más tranquilos. Sí, la idea es entender que, bueno, en todas esas instancias de ese panel que nombraba recién, de ese panel que decía Darío, ¿no? Del ABCDF famoso, en donde hay muchísimas intervenciones que tienden a precisamente, bueno, generar una estadía del paciente por la terapia mucho más saludable. Bueno, nosotros también podemos sumar nuestras intervenciones a eso. Hablamos de la ventilación, también hablamos del delirium, ¿no? Bueno, ahí vemos a una musicoterapeuta que es Ana Luz también, atendiendo a un paciente adulto mayor, en donde, bueno, tratando de trabajar la orientación y a partir de la música usando intervenciones que lo orienten, ¿no? Esto lo hacemos muchísimo. Nosotros presentamos el año pasado en el Congreso de SATI una investigación en materia de musicoterapia y delirium, en donde, bueno, realmente los resultados fueron muy buenos y logramos bajar el delirium un 40% en los pacientes. Medíamos el delirium de los pacientes, pre y post musicoterapia, y bueno, post musicoterapia los pacientes estaban muchísimo más orientados. Creo que también acá tenemos un video, a ver si lo puedo lograr compartir. A ver, primero saco lo que está compartido. Saco una manito, la hago bailar. A ver, saco una Creo mano. que Es muy difícil la que estoy haciendo. Algo muy importante, por ahí de recalcar estos días, o que por lo menos a mí se me viene mucho a la cabeza, es nosotros donde trabajamos la terapia intensiva es prácticamente abierta. Los familiares pueden entrar y salir hasta las 8 de la noche, pueden acompañar el proceso. Y hoy por hoy, en tiempos de coronavirus, donde todo está mucho más restringido, donde cuando entramos a ver un paciente que es positivo, somos todos iguales, somos todos astronautas. Con máscaras escuchamos nosotros poco, los pacientes escuchan menos.
y creo que lamentablemente este escenario no ayuda a lo que es el delirium. Bueno, vamos acá. Este es el. Esperen. Primero es Me acá. parece que nos vamos a encontrar con un escenario súper fértil para trabajar cuando todo este temblor termine y tengamos que volver a pensar en estas cosas. Totalmente, totalmente. Quedará yo atrapado aquí. ¿Cómo? Bueno, muy bien. No vería la razón de seguir viviendo. Y hoy que enloquecido vuelvo. ¿Cómo sigue? Bien. Lo que está claro que más allá de acercarle algo muy cercano a lo que tiene que ver con su lugar, con sus raíces, con su música, con su identidad, hacerlo sentir acompañado con esa música, lo que estamos activando es su memoria, su atención, ¿sí? Hay un montón de funciones cognitivas, ¿sí?, que estamos generando, que se comiencen a usar, que se activen, en un lugar en donde teóricamente no debería estar sucediendo porque el paciente está quieto, aislado, desconectado, ¿sí? La posibilidad de... Diferente lo que decís para Sí. retomar esto que estás diciendo, Darío hablaba de 3 esferas afectadas por el síndrome post-UTI, que son la física, la psíquica y la cognitiva. Pensaba cómo las intervenciones interdisciplinarias que apuntan a la calidad de vida del paciente cuando está internado o de la paciente logran, como eso, al impactar en la calidad de vida durante la internación en UTI, generar que el estrés o que el trastorno post-UTI sea mucho menor. Creo que eso es como nuestro trabajo en prevención y no podemos dejar de contemplar el trabajo en equipo cuando tenemos este objetivo. Eso. Sí, seguro. La verdad que es fundamental, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos un recurso que realmente tiene una llegada muy grande a nivel neurocortical. Se activan muchísimas áreas de nuestro cerebro con la música y eso favorece un montón el trabajo que podemos hacer en el área crítica, ¿no? Por eso cada día estamos agregando un poquito más, ¿no? Y en este sentido, bueno, a todo esto que dijimos le sumamos la movilización, ¿no? Que también es algo que hacemos todo el tiempo con los pacientes. Mili decía, se paran, se sientan a la cama. Bueno, cuando generan los kinesios, esto pasa también en el hospital, cuando los kinesios sientan a los pacientes para que, bueno, precisamente empiezan a hacer sus primeras movilizaciones, empiezan a fortalecer un poco ese músculo, ese cuerpo que estuvo todo el tiempo acostado. Bueno, ahí aparecemos nosotros con un instrumento y favorecemos un montón la tonicidad de miembros superiores, de miembros inferiores, y generamos que ese paciente no solamente esté sentado, sino que también empiece a movilizarse y a activar todo esto que veníamos diciendo, ¿no? Entonces es, sobre todo con algo que lo motiva, que es su propia música, ¿no? Entonces eso también es fundamental. Ahora quiero invitar a Beatriz. Beatriz, ¿estás por ahí? Para que nos cuente un poquito un caso. Beatriz Vilches es musicoterapeuta egresada de la Universidad de Buenos Aires.